Hoy es el día número 1000 desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, una guerra que, según Vladimir Putin, estaba destinada a durar apenas entre 3 a 10 días. Sí, ese era el plan original del Kremlin, una operación militar especial que se suponía que sería rápida, precisa y sin grandes complicaciones. Una guerra relámpago que, en su visión, terminaría con una Ucrania sometida y una victoria asegurada para Rusia en cuestión de días. Si miramos atrás, los primeros días de esta invasión pintaban un panorama muy diferente. Las fuerzas rusas mostraron una potencia aplastante, con ataques masivos y bien coordinados que lograron avances significativos. En el primer mes, Rusia capturó territorios claves en el sur y el este de Ucrania, amenazando incluso con rodear Kiev, la capital. En ese momento, parecía que el Kremlin estaba cumpliendo su promesa de una victoria rápida. Sin embargo, todo cambió cuando el avance ruso hacia Kiev se convirtió en un desastre. Ucrania no solo resistió, sino que repelió a las fuerzas invasoras, infligiéndoles una derrota humillante. En el proceso, Rusia perdió miles de soldados, incluidos miembros de sus unidades de élite. Kiev no cayó, y con ello también se derrumbó el sueño de Putin de imponer un gobierno títere que respondería a los intereses del Kremlin. Esta derrota marcó el comienzo de un giro inesperado en la guerra. Pocos meses después, Ucrania lanzó dos contraofensivas exitosas en regiones claves como Kherson y Kharkiv, recuperando grandes porciones del territorio que Rusia había capturado en los primeros meses. Estas victorias ucranianas desafiaron las expectativas y mostraron al mundo que la resistencia era más fuerte de lo que nadie había imaginado. Sin embargo, en el 2023, las cosas cambiaron de nuevo. Ucrania intentó otra contraofensiva más ambiciosa que no logró los resultados esperados, y el conflicto entró en una nueva fase. En 2024, Ucrania sorprendió nuevamente al invadir áreas del territorio ruso, incluidas la región de Kursk, llevando la guerra más allá de sus fronteras. Mientras tanto, Rusia ha intensificado sus esfuerzos en el Donbass, donde actualmente está logrando avances a una velocidad superior a la mostrada en los últimos 2 años. Aunque la guerra sigue siendo una lucha de desgaste, ambas partes parecen estar empujando sus límites, con combates cada vez más intensos. ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? El Kremlin justificó esta invasión bajo el pretexto de la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, afirmando que el gobierno ucraniano representaba una amenaza para la seguridad de Rusia. Pero la verdadera razón va mucho más allá. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha intentado recuperar su influencia sobre los países que alguna vez formaron parte de su esfera de control. Para Putin, Ucrania es más que un vecino. Es una pieza clave en su visión de restaurar el poderío ruso en Europa del Este, a través de propaganda, diplomacia coercitiva y ahora una guerra abierta. El Kremlin ha intentado mantener a estos países bajo su órbita. Putin planeaba establecer un gobierno en Kiev que fuera sumiso a los intereses de Moscú, como lo ha hecho ya en otros lugares mediante manipulación política y control mediático. Pero la resistencia ucraniana y el apoyo internacional han frustrado estos planes, convirtiendo lo que parecía ser un movimiento estratégico en un error monumental. ¿Y cuál es el costo de la guerra para Rusia?, te preguntarás. Pues mientras los combates continúan, la economía rusa se encuentra en caída libre. Las sanciones internacionales han golpeado duramente a sectores clave, desde la energía hasta la tecnología, y el aislamiento financiero está ahogando el crecimiento económico del país. La inflación y el desempleo están en aumento, y cada día que pasa, el costo de esta guerra para el pueblo ruso se hace más evidente. Además, el costo humano para Rusia es abrumador. Cada día, el número de bajas en el campo de batalla sigue creciendo, alcanzando cifras récords que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas han tenido que recurrir a reclutas sin experiencias, mercenarios y hasta prisioneros para llenar los vacíos en sus filas. Este sacrificio humano masivo ha dejado cicatrices profundas en las familias rusas, que ven como sus hijos y padres no regresan de la guerra. Y aquí estamos, 1000 días después, y ese supuesto paseo militar ha resultado ser un callejón sin salida para Putin y sus fuerzas. Lo que comenzó como un intento de aplastar la resistencia ucraniana y consolidar su influencia en Europa del Este, se ha convertido en un conflicto sangriento, prolongado y lleno de reveses para Moscú. 1000 días de bombardeos, contraofensivas, sanciones internacionales y una resistencia ucraniana que nadie, ni siquiera los expertos militares más optimistas, se esperaban. En lugar de rendirse,
Ucrania ha luchado con una tenacidad impresionante, transformándose de un país en defensa a una nación que ha recuperado terreno, debilitando enormemente a una de las fuerzas militares más temidas del mundo. Y nos han enseñado las vergüenzas de la supuestamente segunda potencia militar del mundo. En lugar de una guerra rápida y limpia, lo que Putin ha conseguido es una pesadilla sin final a la vista. Sanciones económicas aplastantes que están asfixiando su economía. Miles de bajas rusas cuyos cuerpos se amontonan sin vida en los campos de batalla de Ucrania cada día. Y un ejército que ahora depende no solo de sus propias fuerzas, sino incluso de tropas extranjeras como las que acaban de llegar de Corea del Norte. Y los misiles balísticos y drones Shahed iraní que está recibiendo para poder mantener sus posiciones. El Kremlin ha tenido que recurrir a mercenarios, prisioneros reclutados a la fuerza y más recientemente a los soldados norcoreanos. Por lo que me pregunto de hecho, ¿qué será lo siguiente? Putin prometió una victoria rápida, pero en vez de eso ha llevado a su país a una guerra de desgaste, de la cual se esperan consecuencias catastróficas. Y mientras tanto, Ucrania, con el apoyo a medias e indeciso de Occidente, sigue resistiendo, sigue luchando. Con la autorización de utilizar misiles de largo alcance, ATACMS, tienen la capacidad de llevar la guerra al corazón del territorio ruso y amenazar seriamente cientos de objetivos militares. Este conflicto no tiene un final claro en el horizonte, pero una cosa está más clara. Ni Ucrania se ha rendido, ni el mundo ha dejado de apoyar su lucha por la libertad. La resistencia continúa, y el mundo observa cómo el imperio ruso que Putin quiso expandir está desmoronándose lentamente, día tras día, ataque tras ataque. Hoy, 1000 días después, la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo podrá Rusia sostener esta guerra? Y te pregunto a ti, ¿cómo pasará Putin y Zelensky a la historia? Déjame en los comentarios tu opinión. Te recuerdo suscribirte y dejar un me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.